Saludos a todo el país. Tembló la tierra en Cochabamba y de esta forma iniciamos también saludando a nuestros compañeros allá en Santa Cruz. Richard. Hola, Vania, ¿cómo están? ¿Qué tal? Fernando, el mundo. Sí, 5 de la mañana con 1 minuto en Cochabamba. Tiraque fue el epicentro y esto ahí tiene repercusión a nivel nacional. Buenos días. ¿Cómo están, Richard, Vania? Buen día y a todo el país lo propio. El Observatorio de San Calixto ha confirmado ya en los últimos minutos, la hora, bien la decía Richard, 5 con 1 minuto del mundo, un epicentro que se ha sentido en Tiraque, el epicentro específicamente, y además que llama la atención, ¿no? Porque son 4.9 grados en la escala de Richter, este temblor que se ha sentido en varias poblaciones del departamento de Cochabamba. Causó angustia por momentos, señoras y señores, en lo que ocurría y que le estamos mostrando. Atención, porque ahí es donde se registraba el epicentro de este sismo de 4.9 cerca de las 5 de la mañana, que alertó a la población justamente a esta hora, que incluso muchos salieron de sus casas o de los edificios porque se sintió por varios segundos este temblor. Y lo dicen ellos mismos porque, atención, tenemos algunos testimonios, Fernando. Sí, en Colcapirgua, en Sacaba, en varias poblaciones, decíamos, en varios municipios del departamento, y le estamos mostrando lo que específicamente sucede en el departamento de Cochabamba. ¿Dónde fue el epicentro? En Tiraque y en otras poblaciones muy cercanas. Era ahí lo que decía, estábamos leyendo un poco, no se sentía en el auto incluso eso. Sí, muchas personas. Bueno, atención, porque este es el mapa de Cochabamba. Sin embargo, vamos a escuchar a continuación qué es lo que dicen las personas que han sentido, que estaban despiertos, que han tenido que despertarse a raíz de este temblor de 4.9 en la escala de Richter. Escuche. Hay terremoto ahí, pero ahorita no he sentido mucho por el movimiento del auto. Creo que aquí, compañeros, lo sentimos. ¿Desde qué hora estás despierto tú? Yo desde las 2 estoy, pero aquí el temblor acaba de pasar hace unos par de minutos nomás ahorita. Pensé que era un choque aquí, pero no, es un temblor más porque se movió todo y todo este lugar se movió. ¿Y tu auto más se ha movido? No, la verdad no la sentí porque estuve justo bajando, no la sentí mucho, pero el ruido sí he escuchado bastante fuerte. Ha habido gritos, ¿no? Sí, por aquí por eso creo que hay gritos, no he escuchado muy bien, pero sí aquí, pero mi compañero aquí del este la ha escuchado más fuerte, dice, porque se movía ahí adentro de las botellas haciendo. No es la primera vez que pasa algo así aquí en Bolivia, no sabe ver ruidos así, tampoco temblores de esa manera. Puede haber suaves, pero no tanto así como esa vez. Da miedo, la verdad. ¿Desde qué hora estás despierto tú? 2 de la mañana, la verdad. ¿Te asustaste? Sí, un poco, la verdad, porque pensé que era un accidente, algo así, no había nada y todo ese ruido más que pasó, ¿no? Bueno, tremendo susto, ¿no?, que se llevaron. Sí, al menos fueron 4 segundos que tembló la tierra en Cochabamba. Decíamos que se sintió en varios lugares del departamento y escuchábamos a una de las personas que vivió en carne propia esos segundos. Y justo ahí estaba él en su vehículo, ¿no?, contando que también estaba pues por salir justamente, ¿no?, a su fuente laboral, y se da esta situación que en primer lugar uno no se da cuenta qué es lo que está pasando, ¿no? Una experiencia pocas veces vivida, me imagino, ¿no? Seguro que sí. Que tiemble la tierra es algo que asusta, de verdad. Sin duda. Bueno, a continuación tenemos más testimonios para hacerle escuchar cómo viven o cómo vivieron esos segundos de mucho miedo los cochabambinos. Bueno, pues pensé que se iba a intensificar más, ¿no?, el temblor, ¿no? Entonces el susto tremendo. Yo lo único que hice es abrir la puerta de manera rápida y salir, ¿no?, hacia la calle, porque prácticamente uno tiene que estar bajo resguardo, ¿no es cierto? Pero vi también que algunos vecinos evidentemente ya se encontraban despiertos, entonces, y salieron también, ¿no?, hacia la calle. Nunca lo habíamos vivido, digamos, este temblor de esta magnitud. Tremendo de verdad, porque prácticamente ha sido bastante fuerte, ¿no? Dios quiera que no haya pasado, digamos, cosas catastróficas, ¿no?, en otros sectores de acá de Cochabamba, prácticamente en Sacaba, ¿no? ¿Llegó a sentir miedo usted? Uy, bastante. Justamente un amigo en ese momento se aproximaba y él lo mismo, ¿no? Pensó que pues como que tembló el piso y empezaron a sonar las caraminas, el techo y todo eso, pues nos hemos asustado bastante. ¿Estás recibiendo llamadas, no? Sí, todavía en este momento no he logrado conversar con nadie, seguramente en el transcurso de los siguientes minutos. Son los relatos de diferentes personas que a través de sus redes sociales, especialmente Richard, han comenzado a contar lo que habían sentido y qué hicieron en ese momento. Ha pasado más de 1 hora de este temblor en Cochabamba. Es una información fresca que está en desarrollo y hasta ahora no existe un reporte sobre las consecuencias. Al parecer no hay daños y ese es un buen anticipo de buenas noticias que se puedan tener. Pero Tiago está en el lugar con algunos otros reportes más en Cochabamba. Así es, Tiago. A ver, cuéntanos, ¿sentiste este sismo?
Vania, Richard, sí, realmente increíble porque nos sacudió toda la casa y en toda la zona que por lo menos vivimos en la zona norte de acá de la ciudad de Cochabamba. Y acá precisamente nos encontramos en el límite que tenemos encercado con el municipio de Tiquipaya, uno de los lugares que también se ha sentido con mayor intensidad, así lo reportan los vecinos. Precisamente acá tenemos una, vecina de este lugar. Señora, ¿cómo está? Buenos días. ¿Usted ha sentido, me comentaba, el sismo? Sí, por donde la pila le he sentido cuando estuve subiendo arriba a mi cocina. Sí. ¿Ha temblado las cosas? No, ha temblado, él echa los árboles, sus olas, así mueve pues. La calamina también. ¿Toda su casa ha temblado también? En mi casa, en mi casa. ¿Por dónde vive usted? Aquí arriba, cerca al circunvalación. ¿Cerca al circunvalación? Sí, una cuadrita es a la circunvalación de mi casa. ¿En su casa todos están bien, sus vecinos? Todo. No, ¿qué van a sentir los vecinos? Pues están durmiendo. No se han levantado. Muchísimas gracias, ese es uno de los relatos y por acá también vamos a conversar con otro señor que nos decía que precisamente ha sentido este movimiento telúrico, que recordemos hasta el momento nos hemos contactado con el grupo del SAR, no ha reportado todavía daños y tampoco emergencias. Este señor se fue. Sin embargo, es importante señalar que ha sido 4.9 a las 6:30 de la mañana, ha señalado desde el Observatorio de San Calixto que van a brindar una conferencia vía virtual precisamente acerca de esto. Es importante porque están solicitando que usted pueda ingresar a la página precisamente del observatorio, y es que si ha sentido acá en Cochabamba precisamente, repórtelo. Eso es muy importante. Bien. Como un mareo, dicen las personas que se sienten, ¿no? ¿Te das cuenta? El horario, no hay mucha actividad, no hay mucho movimiento a esa hora. La gente que estaba despierta lo puede haber sentido más a esa hora que en otro horario de actividad. Pero como también hay mucha gente que aún está descansando, claro, no se ha percatado de ese momento, que duró 4 segundos. Aproximadamente. ¿Y dónde se ha sentido más fuerte? Tiraque, Sacaba, el norte, oeste y centro de la ciudad y en el Valle Bajo, según el último reporte. Y escuchábamos justamente el relato de una de las vendedoras que se levanta muy temprano y que sintió este temblor. Tembló Cochabamba, reiteramos, tembló la tierra, sí, en este sector. Atentos estamos a algunos reportes de parte del SAR y por supuesto todas las autoridades que van a estar muy atentas a lo que suceda en el transcurso de los próximos minutos y las próximas horas. Gracias a nuestros compañeros en Santa Cruz. Seguiremos actualizando, seguiremos informando. Fernando, Edmundo. Gracias, Laurita. Sí, vamos a hablar acerca del conflicto. Vaya marcha que se ha realizado el día de ayer en la sede de gobierno por parte de los maestros. ¿Qué demandan ellos? No están de acuerdo con la implementación de la malla curricular, pero también tienen otras demandas, ¿no? Ahora, ¿qué sucede con el tema, por ejemplo, la respuesta, con el diálogo y la respuesta del Ministerio de Educación? El ministro señaló que eran innecesarias estas protestas. Estamos con Reinaldo Yujra, quien es director general de Educación Alternativa, con quien vamos a ampliar esta información. Licenciado, ¿cómo está? Un placer saludarlo. Buenos días. Muy buenos días a Bolivisión, al programa Revista al Día y por supuesto, estimada Vania, estoy dispuesto a responder preguntas. Gracias, licenciado, por acceder a este contacto. Estamos viendo en pantalla dividida lo que ha sucedido el día de ayer en puertas del Ministerio de Educación. Fue una protesta que terminó violenta, ¿no? Porque comenzaron a agredir a los efectivos policiales que resguardaban esta institución. ¿Qué evaluación hacen desde el Ministerio de Educación, por favor? Bien, informar al pueblo boliviano. Esta manifestación que prácticamente se ha convertido en violencia. Como han podido evidenciar los medios de comunicación y también el pueblo boliviano, el día de ayer la dirigencia de los maestros urbanos ha hecho una manifestación totalmente violenta. Que prácticamente los maestros no son de ese carácter, que prácticamente esta se ha convertido en una violencia, una manifestación totalmente violenta. Y eso queremos nosotros decir al pueblo boliviano, que la gran mayoría de los maestros no actúan de esa manera, sino que son algunos dirigentes del Magisterio Urbano de La Paz y también de la Confederación. Ahora, licenciado, a ver, una de las demandas de este sector es que no se implemente la malla curricular, ¿no? ¿Esto es viable o no?
Bien, la malla curricular tiene algunos novedades como la robótica, educación financiera, el ajedrez y también lo que es temáticas de violencia. Mire, estimada Vania, el magisterio, la Confederación de Maestros Urbanos de Bolivia ha presentado en el pliego 200 puntos. De los 200 puntos no está el rechazo al currículum. Sin embargo, la anterior semana, el día miércoles, han incorporado 5 puntos y ahí aparece el currículum, ¿no? En esta propuesta adicional, diríamos, que han presentado es presupuesto histórico, el currículum, ítems, déficit histórico y el congreso educativo. Esos son los 5 puntos que han presentado adicional a los 200 puntos como pliego petitorio de la Confederación de Maestros Urbanos de Bolivia. Pero sin embargo, nosotros hemos estado dialogando el día miércoles anterior y también el viernes. 5 horas, más de 5 horas de diálogo en que prácticamente ellos han pedido un cuarto intermedio y nosotros como Ministerio de Educación hemos aceptado este cuarto intermedio. Y este lunes salen rechazando el currículum, la aplicación del currículum. Nosotros entendemos, para el pueblo boliviano es importante estos contenidos que plantea el currículum de la educación en su conjunto. Pero sin embargo, el día de ayer se ha convertido prácticamente en violencia. No son todos los maestros, porque la gran mayoría de los maestros están trabajando en las unidades educativas. La gran cantidad de maestros están desarrollando, están aplicando el currículum actualizado en las unidades educativas. Y por eso yo quiero alentar a mis queridos maestras y maestros que están trabajando de manera decidida, de manera comprometida en las unidades educativas y que no están participando en estas marchas violentas, que prácticamente ellos tienen la intención de mejorar la educación. Eso es lo que ha sucedido el día de ayer y por eso nosotros como Ministerio de Educación deploramos. Es más, estimada Vania, han violentado la infraestructura del Ministerio de Educación, que prácticamente esta infraestructura es de los bolivianos, es de todos y todas los que habitamos en esta querida Bolivia. Mire, estimada Vania, han llegado con petardos, como la maneja la Unión Juvenil Cruceñista y también los grupos violentos que ha utilizado la derecha en el periodo del golpe. Entonces hemos encontrado nosotros petardos que tienen largo alcance, que prácticamente han violentado a la policía boliviana y por supuesto también hoy se preparan que van a actuar de la misma manera. Entonces los maestros han pasado los límites. Yo quiero decir la dirigencia de los maestros urbanos, no son la totalidad de los maestros. Los maestros no son violentos, mis queridos colegas, no son violentos, no son de esa actuación. Pero sin embargo, esta acción se ha convertido ya en un hecho político. A esta dirigencia no le interesa la educación, la calidad educativa, no le interesa el currículum, sino ya tienen fines políticos. Director, ahora, ¿se está convocando a este sector una vez más al diálogo para esta jornada? Porque usted bien lo decía y conocemos el anuncio de nuevas movilizaciones. ¿Qué van a discutir? ¿Qué se puede negociar con el sector del magisterio? El Ministerio de Educación siempre está abierto al diálogo. Así lo hemos demostrado. Es más, estimada Vania, el día viernes en la negociación nosotros lo hemos propuesto a la dirigencia de debatir el día sábado y el día domingo los 200 puntos. Entonces nosotros, a partir ya de estos hechos que han sucedido, ¿no?, pedimos a la dirigencia no ir a la violencia. Prácticamente nosotros no podemos actuar de esa manera porque el pueblo boliviano, después de una ruptura institucional, después de un COVID-19 que ha pasado en nuestro país y también en el mundo, quiere volver a la normalidad, de que los niños, las niñas, los jóvenes, los adultos retornen
a la pacificación y por supuesto tengan una educación. Y por eso nosotros vamos a seguir llamando a ese diálogo. El ministro de Educación, nuestra autoridad máxima del Ministerio de Educación, está presto al diálogo, pero sin embargo nosotros no queremos pues este tipo de violencia que se desate en la ciudad de La Paz y que prácticamente puedan ellos atemorizar al pueblo boliviano, atemorizar en la ciudad de La Paz. Los maestros no tienen esa característica y por eso nosotros llamamos nuevamente a la dirigencia del magisterio. Nosotros vamos a sentarnos en la mesa de diálogo, pero sin la violencia. Bien, licenciado, ahora ya para ir cerrando, por favor, porque también estamos en contacto con el profesor Álvarez para conocer su punto de vista, para ser equilibrado este tema y la entrevista. Director, ahora, ¿se va a sancionar a los maestros que no asistan a las labores educativas? Por supuesto, mire, un trabajador del Estado que no asiste a su fuente laboral, pues obviamente tiene sus sanciones. Y por eso las direcciones departamentales de educación y también las direcciones distritales están haciendo seguimiento. Mi estimada Vania, en el interior del país, estos maestros que se han trasladado a la ciudad de La Paz han dejado sus unidades educativas sin educación a los estudiantes y por eso los padres de familia están preocupados. Nosotros desde el Ministerio de Educación estamos prestos a atender las demandas que hace este sector. Por supuesto en los ítems, más de 7.500 ítems después de haber recuperado la educación. Por supuesto también el presupuesto, 10.80% de presupuesto para el sector de la educación, de la totalidad del presupuesto que tiene el Estado en otros estamentos. Entonces, nosotros estamos muy preocupados por esta situación. Director, cierro con esto nada más porque lo está escuchando el profesor José Luis Álvarez. ¿A qué hora los podrían esperar en el Ministerio de Educación para reunirse, para dialogar, para dar solución a estos conflictos? Mire, nuestra autoridad máxima del Ministerio de Educación, pues en cualquier momento va a convocar al diálogo, a la conversación en una mesa, pero con sinceridad, sin mentiras. Mire, el magisterio pide 30% del presupuesto para educación. Pero que eso es inviable. Tendría que, por ejemplo, quitarse el presupuesto para salud. Tendría que quitarse, por ejemplo, a la seguridad ciudadana, que también es importante para el pueblo boliviano. Entonces, a veces los planteamientos son totalmente fuera de lugar. Y por eso nosotros vamos a seguir debatiendo, discutiendo, analizando esta situación. ¿Y la jubilación al 100% es viable o no? Mire, la jubilación de 100% que siempre ha pedido el Magisterio de La Paz, del urbano. Mire, yo quiero recordar también a los compañeros de la ciudad de La Paz, del magisterio. Ellos han tenido la oportunidad de estar en el gobierno de facto, tenían una viceministra. ¿Por qué no lo consolidaron la jubilación a 100%? Son preguntas que tenemos que hacernos de cara al pueblo boliviano. Entonces, hay cosas que en los planteamientos no son reales, que prácticamente para el Estado boliviano es inviable. Muy bien. Gracias, director, por haber conversado con nosotros, el director general de Educación Alternativa, Reinaldo Yujra, con relación a esta problemática. Que tenga un buen día, director, gracias. Y vamos a continuar nosotros, y justamente usted en pantalla dividida, ya lo tenemos en pantalla justamente, al profesor José Luis Álvarez, quien es secretario ejecutivo del Magisterio. Usted acaba de escuchar lo que dijo el señor Reinaldo Yujra. ¿Cómo le responde? En primer lugar, el viceministro Yujra lo que tiene que aprender es a dejar de mentir, a afirmar que en forma totalmente irresponsable de que nosotros teníamos un viceministro, ministro en el gobierno de facto de Áñez es totalmente falso. En segundo lugar, aquí no se trata de discutir qué se puede o qué no se puede. Es obligación del gobierno y del Estado atender las demandas de los trabajadores y de la educación. Si no, no tiene sentido de que esté gobernando. Cuando nos dice de dónde debiéramos sacar presupuesto, él mismo indica un lugar donde se gasta plata innecesariamente. El porcentaje de dinero destinado, por ejemplo, a las Fuerzas Armadas,
a la represión al Ministerio de Gobierno. ¿Por qué? Sumados ambos ministerios gastan alrededor del 50% de todo el presupuesto general de la nación. ¿Por qué se gasta tanto dinero en el Ministerio de Comunicación para tratar de presentar una imagen totalmente falsa del gobierno de Arce, quienes nos demuestran supuestamente que Bolivia está viviendo una época envidiable de desarrollo económico, cuando en los hechos no puede cubrir cuestiones elementales, como el problema de dar presupuesto a la educación para que los maestros de computación, los maestros de laboratorio, los asistentes de aula del nivel inicial dejen de ser pagados por los padres de familia. Debe tener la educación el suficiente presupuesto para garantizar, reitero, el salario de los maestros. En segundo lugar, cuando el viceministro o el ministro de Educación habla de la malla curricular, ¿por qué en forma irresponsable incorporan nuevas asignaturas como es inglés, computación, artes plásticas y lengua originaria sin presupuesto, sin carga horaria, pero además sin el maestro de especialidad para que dicte adecuadamente estas clases? Y hemos ratificado una vez más de 5 años, incluso desde el inicio del gobierno de Evo Morales, hemos planteado que se debe pagar toda la deuda histórica que supone que los maestros trabajamos gratuitamente 40, 48 horas. Y el gobierno, en vez de aumentar el presupuesto a la educación, lo que está haciendo es reducir. Profesor, por eso está llevando adelante un duro reordenamiento que se traduce en cierre de unidades educativas, en el hecho de que el Estado deja de atender obligaciones que tiene establecidas por la propia Constitución Política del Estado. Profesor, por eso si me ratificamos escucha, por favor, más presupuesto para la educación, ratificamos la necesidad de luchar por un incremento salarial porque los salarios no alcanzan más, y además la jubilación no solo es una demanda del magisterio, es una demanda de todos los trabajadores. No en vano son una de las resoluciones de la propia Central Obrera Boliviana en su propio Congreso. Si hay un gobierno que dice que no puede atender las demandas, está por demás que gobierne el país. Profesor, por favor, las imágenes que estamos viendo al margen de las demandas que ustedes tienen, estas imágenes de una movilización, una masiva movilización, tenemos que decirlo, pero que ha terminado en violencia. ¿Por qué? En primer lugar, es falso que haya terminado en violencia. Lo que ha ocurrido es que se ha roto un cordón que el ministro de Educación había colocado media cuadra antes del ministerio. El ministerio indica que está dispuesto a hablar, pero cuando la marcha viene en forma pacífica, acordona el ministerio con más de un centenar de policías. ¿Qué ha hecho el magisterio? Ha pretendido entrar al ministerio para supuestamente continuar dialogando. Las autoridades se escandalizan por el uso de petardos, pero cuando hay sectores que utilizan dinamita, que utilizan brutales persecuciones, etcétera, el gobierno los protege y el gobierno con la policía más bien los impulsa. Eso hemos visto, por ejemplo, en los enfrentamientos de Adepcoca, cómo la policía, por instrucción del propio ministerio o del gobierno, protegía a aquellos que tiraban dinamitas, bombas, molotov, etcétera, y a los maestros, cuando reclamamos y protestamos con petardos o abrimos el camino para llegar al Ministerio de Educación, consideran que fuese una gran violencia. Ratificamos, la lucha de los trabajadores se caracteriza por eso, por movilizarse, y si el gobierno no tiene Profesor, si me escucha, por favor, estas imágenes con relación a lo que estamos hablando, a ver si las volvemos a colocar, por favor. Estamos viendo a los maestros, respetamos las demandas que tienen, pero estamos viendo a los maestros golpeando a policías con palos. Le quitaron a uno incluso el escudo, uno que utilizan como protectores. No son todos, evidentemente, pero sí hay un grupo bastante violento. La gasificación que ha hecho, señora periodista. Patadas, además, golpes también. Toda lucha y toda movilización no es lanzando flores. Si hay respuesta con gases lacrimógenos, los trabajadores tenemos que defendernos. Y vuelvo a reiterar, sería formidable que también muestren el accionar de la policía, cómo le han golpeado, por ejemplo, a la compañera Griselda Torres, quien tiene hematomas en la espalda. Ellos han sido quienes han agredido, y por eso el magisterio de acción. Vemos mujeres también que están, en la fila de adelante.
tratando de ingresar al Ministerio de Educación. A ver, ahora, ¿hay alguna convocatoria para que puedan sentarse a dialogar, profesor? ¿Los han llamado para hoy, para esta jornada o no? Oficialmente no, y lo que se ha planteado es que si bien van a asistir los dirigentes de la Confederación, también deban entrar en esa mesa de negociaciones los 31 ejecutivos de las 31 federaciones. Y ratificamos una vez más, el diálogo tiene que ser para dar respuestas y soluciones, no para que nos sentemos y solo les escuchemos decir que no hay posibilidad, que no es posible o negar todo planteamiento. Yo les pregunto, ¿qué maestro, qué trabajador, por ejemplo, está de acuerdo con jubilarse con rentas totalmente miserables? ¿Qué padre de familia está de acuerdo en seguir pagando a los maestros de computación, de laboratorio, etcétera, cuando es obligación del Estado? ¿Qué trabajador está dispuesto a realizar su obra, su trabajo en forma gratuita, como los maestros que estamos trabajando en forma gratuita durante años? Y lamentablemente el gobierno del MAS lo que ha hecho es incrementar esta deuda histórica. Por esa situación es importante pasarse a la vereda de los trabajadores. Es fácil hablar de que ya los maestros tienen un buen salario cuando el viceministro o el ministro tienen sueldos por encima de los 15.000 y un maestro de quinta categoría apenas tiene 7.000 o 2.700 como ingreso mensual. Eso es lo concreto que tenemos que ver como realidad. ¿Ratifican entonces sus movilizaciones para hoy? ¿Qué va a pasar con las clases? Vamos a seguir movilizados, hasta hoy no se han suspendido las actividades escolares, pero Bien. Si no hay respuesta de parte del ministro de Educación, vamos a continuar con esas medidas y no descartamos otras medidas más radicales. Gracias al profesor José Luis Álvarez, secretario ejecutivo del Magisterio. Siguen en pie de protesta. Van a movilizarse hoy en el Centro de la Paz, seguramente hasta el Ministerio de Educación también. Y muchos padres de familia, y por eso era mi consulta también al profesor, quienes señalaban, ¿y las clases qué hacemos con la educación de nuestros hijos? Las labores educativas no se han suspendido, señalan ellos, porque están alternando, ¿no? En diferentes turnos están saliendo a protestar. Veremos si hoy se sientan al diálogo y si pueden llegar a un consenso. Ojalá que sí, porque no queremos ver estas imágenes nuevamente de agresión de ambos lados, ¿no? En medio de una protesta en el Centro de la Paz. Gracias, profesor, que tenga un buen día. Gracias a nuestro periodista César Cárdenas también. Muchísimas gracias. Ante cualquier eventualidad, los motorizados del SAR están listos. Más repercusiones desde Cochabamba porque el corazón de Bolivia amaneció con temblor. Tiago, contigo una vez más. Así es, porque vamos a conocer este sismo de magnitud de 4.9 en la escala de Richter. Nos hemos trasladado hasta el SAR Bolivia, porque claro, primero para corroborar si es que han recibido alguna llamada de emergencia, pero también para mostrar y un poquito capacitar a la población de qué puede hacer en casos de sismo. Buenos días, Renan. Buenos días a toda la audiencia. Así es, bueno, sí se ha tenido la confirmación de un sismo, ¿no? Que bueno, la población ha sentido en sus casas, generalmente, bueno, más que todo en los edificios, ¿no? Reportes no se ha tenido, ¿no? De personas afectadas o construcciones, edificios, ¿no? Solamente, bueno, que han sentido, ¿no? Muchas personas este sismo. Así es. Ahora, qué importante, Renan, es capacitar a la población, por lo menos enseñar qué puede hacer, qué podemos hacer si estamos en una casa, en un departamento, por ejemplo. Esto varía. ¿Qué se tiene que hacer en casos de sismo? Bueno, hay medidas, bueno, de prevención que se hace antes y para utilizarlas durante el sismo, ¿no? Por ejemplo, conocer, ¿no? las estructuras de la casa, por ejemplo, marcos de puertas, pilares donde, bueno, hay encadenado, ¿no? Mesas también. Así es, las mesas, ¿no? Protegerse debajo de la mesa, buscar un triángulo de la vida que le forme, ¿no? Y se proteja, cubrir la nuca. Esto un poquito tengo la duda, Renan, me imagino muchos. ¿Qué significa el triángulo de la vida? Si podemos, por favor, acá enseñar. ¿Esto es un triángulo de la vida? Así es, bueno, acá vemos, ¿no? Esa estructura, esta mesa, acá, ¿no? Va a haber una estructura, tenemos otra estructura, dos, y forma la tercera, ¿no? Con el piso. Eso forma el triángulo de la vida, ¿no? Acá, bueno, si le cae algo sobre él, le va a proteger, ¿no? La mesa, ¿no? Y siempre cubrir acá, por ejemplo, la cabeza, la nuca, sobre todo. Luego, durante el sismo, bueno, esperar a que pase el sismo, ¿no? Y luego salir, ¿no? Sacar a los niños, tener siempre listo, por ejemplo, una mochila de emergencia.
en el que tiene que tener, por ejemplo, un botiquín, tener agua, tiene que tener alimentos no perecederos, fotocopias o copias, ¿no? por ejemplo, fotocopia de documentos personales, fotocopia de la casa, unas copias de llaves, ¿no? Después tener una radio a pilas, una linterna a pilas o recargable. Algunos, por ejemplo, alguna frazada, papel higiénico. ¿Y qué estamos viendo ahí, Tiago? De ropa, ¿no? Porque posiblemente, si es muy fuerte, ¿no? Las réplicas van a ser, ¿no? A las horas, incluso a veces hasta días tardan, ¿no? Correcto. Y acá tenemos otro ejemplo del tema del marco de la puerta, porque es importante también resguardarse, o se podría resguardar uno. Así es, ¿no? Es otro. Acá vemos, bueno, la estructura, la parte de arriba es la que nos va a proteger, ¿no? O sea, bueno, puede caerse la parte del piso de arriba o lo que hay a los costados, ¿no? Siempre, y acá, bueno, vemos, ¿no? Vemos este cuadrado que protege, ¿no? Pero es importante, veo, Renan, que todo el momento hay que cubrir la cabeza. Y la nuca, así es, correcto, ¿no? Para que las cosas que vayan a caer no lastimen la cara, la cabeza. Podemos quedar inconscientes, digamos. Así es, correcto. Y bueno, se recomienda, ¿no? A la población, por ejemplo, en las casas, edificios, colegios, señalizar rutas de escape, no utilizar ascensores porque puede quedar uno atrapado, ¿no? Durante el sismo, si hay réplicas, bueno, va a quedar atrapado, ¿no? Después, tener puntos de reunión, por ejemplo, los edificios, ¿no? Uno tiene que estar cerca, ¿no? del edificio, en la calle, ¿no? Y practicar lo que son los simulacros de evacuación de emergencias, así es, ¿no? En los colegios, por ejemplo, los profesores son los que, ¿no? A los niños van a orientar, ¿no? Correcto. Por ejemplo, eso cada 2 o 3 veces al año se debería realizar los simulacros, así correcto. Es. Muchísimas gracias, Renan. Bueno, Richard, esta es la explicación. Es muy importante señalar que hay que resguardarse este tipo de estructuras y en todo momento cubrir la cabeza. Y ojo, hablaba de la prevención. Simulacros es lo que casi no se ve. Muchos edificios, muchos copropietarios no tienen ni idea de lo que es un simulacro, o por lo menos una ruta establecida para salida de emergencia, que es importante y claro, debemos trabajar, porque también para prevenir y al momento de hay que estar capacitados. Todos, Richard. 4.9 en la escala de Richter, sí, el sismo que se sintió hoy a las 5 de la mañana con 1 minuto en Tiraque, el epicentro en el departamento de Cochabamba. Duró 4 segundos. Lo informó y lo confirmó el Observatorio de San Calixto allá en la ciudad de El Valle. Todavía no conociendo algunas repercusiones y todavía no, esto está en desarrollo con las autoridades correspondientes para ver qué consecuencias ha traído este movimiento. De momento no hay nada y eso es bueno, ¿no? En cuanto a lo material, más allá del susto que vivieron las personas que estuvieron despiertas a las 5 de la mañana en Cochabamba, Colcapirgua y entre otras localidades y municipios en el corazón de Bolivia. La ciudad del Alto ha cumplido 38 años y bueno, se han hecho importantes anuncios, proyectos que se van a ejecutar. La piedra fundamental, por ejemplo, de la segunda planta de biodiesel justamente estará en esta urbe, en la zona de Sencata. Y estamos, ya lo ven ustedes en pantallas, a Adam Hurtado, director de Industrialización y Refinación, con quien hablaremos acerca de este tema. Un placer tenerlo en Al Día Tu Día. Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación y estamos prestos para responder sus consultas. Lo primero, ya van a iniciar las obras, ¿no? Bueno, por lo menos la piedra fundamental ha sido colocada. ¿En cuánto tiempo se va a contar con esta planta? Inicialmente comentarle que dentro de nuestra política de sustitución de importaciones tenemos la previsión de 3 plantas, ¿no? Una primera planta ya se está construyendo en Santa Cruz, en los predios de la refinería Guillermo Elderbel. Esta segunda planta va a estar en Sencata, alrededor de nuestra planta de almacenaje. El tiempo estimado de implementación es aproximadamente hasta finales de 2024. Es decir, que entre finales de 2024 e inicios de 2025 ya vamos a estar produciendo los primeros volúmenes de esta segunda planta de biodiesel. La capacidad de producción aproximadamente son 1.500 barriles día y tiene una inversión estimada de $40 millones. La importancia de esta planta es de que actualmente nosotros importamos diésel fósil. Estos 1.500 de barriles día que estamos importando de diésel fósil van a ser reemplazados por 1.500 barriles día de diésel renovable, biodiesel.
¿En qué lugar exactamente es Sencata? ¿Ya han ido a ver el terreno? ¿Cuenta con las características que se requiere? Está en los predios de la planta de almacenaje de Sencata, adyacente. Está localizada en esta urbe porque La Paz consume aproximadamente un 22% de diésel. La comercialización de diésel en La Paz es el 22%, por ende nuestra planta de biodiesel va a estar ahí para distribuir a todo lo que es el occidente, La Paz, Oruro, Potosí, y en algunos casos también para Cochabamba u otros departamentos del país cuando lo amerite. Se cuenta con toda la infraestructura, se cuenta con todas las facilidades, servicios auxiliares, agua, luz, también el tema de accesos, caminos. Por ende es una planta totalmente viable en esta ubicación que hemos planteado. Bien, ahora, al margen de estas características que nos acaba de señalar, por favor, la capacidad de producción, esto va a ser importante para el ahorro también que generaría a Bolivia y que van a generar estas plantas de biodiesel, ¿no? Efectivamente, como le mencionaba, la capacidad de producción de biodiesel van a ser 1.500 barriles día. Si hacemos números, al año vamos a reemplazar aproximadamente 90.000 metros cúbicos. Estos 90.000 metros cúbicos anuales se van a traducir en ahorro en divisas, es decir, plata que ya no va a salir al exterior para compra de combustibles fósiles, se va a traducir en ahorro en costo de importación y también en ahorro en costo de subvención. Esto es muy importante para el país porque obviamente estamos dinamizando la economía nacional. Estamos incentivando a los pequeños, medianos y grandes productores a la producción de aceites, que es nuestra materia prima para este tipo de plantas. ¿Y de dónde va a llegar la materia prima? 100% renovable. ¿De dónde va a estar la producción de aceite gran parte del norte de La Paz, ¿no? En Xiamas ya se tiene un complejo donde se va a extraer el aceite. Este aceite va a ser nuestra materia prima. Inicialmente estamos visualizando con palma aceitera y va a ser la materia prima para nuestra planta de biodiesel. Los empleos, un factor importante que va a generar esta planta. De hecho, desde el inicio de su construcción, ¿no? De hecho, en todas las fases que nosotros hemos visualizado, desde la recolección, producción, distribución, comercialización, hasta que llega al consumidor final, entre empleos directos estamos rodeando los 500, e empleos indirectos incluso podríamos llegar a más de 1.000, ¿no? Que es muy importante porque va a ser mano de obra 100% boliviana para un producto 100% boliviano para los bolivianos. Si ya no vamos a importar diésel, entonces, ¿será más económico en Bolivia si lo vamos a producir a la venta hacia el público? El precio del consumidor final está definitivamente garantizado, no se tiene que mover, obviamente, porque es un producto 100% renovable. Está garantizado el precio, estamos haciendo que el ahorro que se tenga en este tipo de plantas se traduzca obviamente al consumidor final. Entonces el consumidor final va a tener el mismo precio del biodiesel. Hay que aclarar que este tipo de plantas lo que te produce es un biodiesel que se mezcla con el diésel fósil. Dependiendo de las proporciones puede rodar entre 5, 7, hay algunos países que ya implementan arriba del 10%. Claro. Pero nosotros tenemos visualizado empezar con un 5% dependiendo de la zona, mezclarlo con el diésel fósil y esta mezcla tiene que tener un precio totalmente competitivo y obviamente va a ser accesible para todos los bolivianos. Eso quiere decir que también es amigable con el medio ambiente, ¿no? Eso es importante destacarlo. 100% renovable y 100% amigable con el medio ambiente. El biodiesel, el HVO, cualquiera de la estructura que se tenga de este tipo de biocombustibles, tiene 0% de emisión de CO2 o cualquier otro contaminante. Por ende, es totalmente amigable con el medio ambiente y obviamente con nuestra madre tierra. Bien, le agradezco mucho, señor Hurtado, por haber conversado con nosotros y darnos este detalle. Es una muy buena noticia, no solo para la ciudad del Alto, sino para el país también. Que le vaya muy bien. Muchas gracias por la invitación, así trabajando, hermano presidente. Gracias al señor Adams Hurtado, director de Industrialización y Refinación. El 2024 ya podríamos contar con esta planta de biodiesel en la zona de Sencata de la ciudad del Alto. 5 de la mañana, con un minuto, tembló Cochabamba, 4.9 grados en la escala de Richter. Para confirmar o corregir estos datos, estamos en el Observatorio San Calixto, junto a Claudio Zambrana.
Richard, así es, en este momento nos encontramos junto a Walter, quien es del Observatorio San Calixto, y nos va a dar los datos precisos acerca de este sismo de 4.9 según lo que se ha registrado hasta el momento. ¿Qué zonas han sido las afectadas? Buenos días. Como saben, el día de hoy, en la madrugada, a las 5:01:24 hora local, se ha registrado un sismo de magnitud 4.9 en la localidad de Tiraque. Este ha sido un sismo superficial con 14 kilómetros de profundidad y con una intensidad de 3 a 4 en la escala de Mercalli modificada, y del cual todavía no se tienen reportes personales ni materiales de daños. Aparte de ello, la gente quiere saber si es que va a haber réplicas, tal vez aquí en un futuro, porque sabemos que los sismos no solamente suceden en un momento, sino también pueden continuar. Sí, es así. Hasta el momento, este es el sismo principal, como le llamamos, es decir, el de mayor magnitud, y posterior a este se pueden dar otros sismos, las réplicas, que tienen la característica de tener menor magnitud, cerca del área epicentral que se ha registrado, ¿no? Vale decir que en este caso, este sismo ha sido sentido no solamente en Cochabamba, obviamente, sino también en la parte sur de La Paz, en la zona de Calacoto y Los Pinos, con una intensidad de 3 a 4 para la ciudad de Cochabamba, y también ha sido sentido en Oruro con una intensidad de 3, para La Paz con una intensidad de 2 en la escala Mercalli modificada. En este momento, por favor, tenemos un mapa, el cual vamos a mostrar cuál sería el área que ha sido afectada, y vamos a ver las regiones también de la misma, y nos va a explicar también aquí, Walter. Bueno, el área donde se ha registrado el sismo es esta, obviamente, está cerca de la ciudad de Cochabamba, en la población de Tiraque, 13 kilómetros, pero también ha sido sentido en la ciudad de Oruro, aquí abajo, y en la ciudad de La Paz. En la ciudad de La Paz, como les decía, con una intensidad de 2 en la escala Mercalli modificada. ¿Qué es lo que pueden hacer las personas para contribuir también para que la información sea más precisa? El Observatorio San Calixto, a través de sus redes sociales, Facebook, etcétera, lo que hace es poner a disposición de la población en general un formulario que la población puede ir llenando, introduciendo la información y proporcionándonos esta para completar este boletín, que es preliminar y que puede sufrir algunas modificaciones en el transcurso del día, de los siguientes días. Básicamente nos informarían de cómo lo han sentido, es decir, de qué intensidad para ellos ha tenido el sismo en las diferentes localidades donde estas personas están viviendo, ¿no? Aparte de Cochabamba, en La Paz y en Oruro y en otras poblaciones. Básicamente eso nos podrían dar. Agradecemos el reporte completo por parte de Walter Arce. Él es analista de operaciones aquí en el Observatorio San Calixto. Bien, gracias Claudio. Como también a nuestras autoridades, era importante conocer los datos, confirmar lo mismo de lo que sucedió hoy por la mañana, porque hay que reconocer mucho susto en gran parte de la población, sobre todo en Cochabamba. ¿Me reiteras el tema de las posibles réplicas para que la gente que nos ve en Cochabamba también tome nota de aquello? Claro que sí, Richard, eso es lo que el experto en este momento nos recalcaba, de que tienen que estar atentos todas las personas quienes han sido afectados en esas zonas, en las cuales ha mencionado, las cuales vamos a reiterar. ¿Por qué tienen que estar todavía alertas ante esta situación? Bueno, como les decía, normalmente los sismos de magnitudes más o menos importantes como esta tienen réplicas, es decir, pueden ocurrir otros sismos de magnitudes menores que el evento principal, como es en este caso hasta ahora el de 4.9, magnitud de la escala local. Y estos sismos obviamente pueden también producir algunos daños, si es que este lo ha producido. Estamos esperando todavía reportes de daños personales y materiales. Entonces, para evitar problemas, para evitar muertes, etcétera, lo que hay que hacer es estar pendientes, estar atentos a posibles réplicas en el transcurso de las siguientes horas y siguientes días, básicamente en la misma área donde se ha localizado el sismo principal. Señor Richard, según el informe que tenemos, este ha sido catalogado como un sismo superficial con una profundidad menor a 75 kilómetros, es decir, que las réplicas que pueden existir pueden ser mucho menores a las cuales se ha sufrido el día de hoy, aproximadamente a las 5:05 de la mañana. Aclaramos muy bien esto para evitar y provocar pánico, naturalmente, en
en la población. Siempre es importante ser puntual, nuestro compromiso es informar, generar con la fuente, en este caso con nuestros amigos del Observatorio de San Calixto, nuestros especialistas además, con referencia a lo que sucedió hoy por la mañana en esta zona, la zona de Tiraque, allá en el municipio de Cochabamba, 5 de la mañana, 4.9 en la escala de Richter, un movimiento sísmico en Bolivia. Y seguimos de festejo en la ciudad del Alto, claro, destacando a su gente trabajadora, que se levanta muy tempranito, querida Laurita, o definitivamente ni siquiera duerme. Es increíble, porque hasta altas horas de la noche hay comercio y hasta... muy temprano igual. ¿Qué estás haciendo? Esta hora de mi amigo del profe. ¿Se acuerdan lo que bailaba? Ah, sí, igualito. El profe tenía tu mismo ritmo. Tenía mi mismo terno, tenía mi mismo peinado. Mi brother, que también estuvo de aniversario ayer, al que le mandamos un abrazo. Calamarca te va a contratar, dice, quiere que baile con ellos. Con Calamarca, sí, en su concierto. Cuerpo de baile. Con el cuerpo de baile. Bueno, estábamos hablando acá un poquitito de la gente trabajadora del Alto, Richard. Realmente es impresionante cuando uno está llegando, por ejemplo, en el bus. Claro. La gente ya está trabajando 4 de la mañana. No duerme esa ciudad. Es cierto. Es impresionante, sí, gente trabajadora, quiere progresar. El comercio, hoy en día, ha hecho de que sea una de las ciudades que tiene más de 1 millón de habitantes. Sí. Tú sabías que el año 76, a ver, hace 46, 47 años, el Alto tenía 96.000 habitantes. Nada más. Sí, y fue creciendo, imagínate. 46 hasta convertirse en una ciudad. Es la segunda ciudad más poblada que tenemos en Bolivia. Exacto. Además. Y grandes fábricas, empresas. La segunda después de Santa Cruz, exacto, industrialmente hablando. Eso igual, empresas, industrias que se han instalado justamente en el Alto por el espacio que hay, por la gente trabajadora que tienen, que le da ese dinamismo a su economía. Bueno, queríamos reflejarle nosotros y mostrarle, usted tal vez que no tiene el privilegio de conocer esta ciudad o haber transitado por sus calles en la madrugada, en la noche. Bueno, Claudio salió con un equipo de prensa. Y se perdió 24 horas en el Alto para contarnos esta historia. Sí, señor. Vean. Hay más de 100 personas que están despiertas y somos gente trabajadora. Para no perjudicar a la gente en el día. Es amanecida esto, de las 6, 7. Todos aquí trabajamos por un bienestar mejor. Son las 12 de la noche y estamos en la ceja de la ciudad del Alto. A esta hora aún hay comercio, transporte y personas que se encuentran trabajando hasta tarde. Es por eso que esta ciudad se llama y se la conoce como la ciudad que nunca duerme. Pasa caserita, hay silpanchas, asado pollo. Y sí, aquí la Asociación de Comerciantes Minoristas de la Ceja del Alto permanece toda la noche con sus puestos abiertos al público. Caserita, ¿y cuál es la motivación que usted tiene para trabajar tanto? Soy papá, mamá, y tengo que estar siempre trabajando por mis hijos. Sabemos que uno le puede dar hambre a la 1, a las 2, 3 o 4 de la mañana, pero aquí la Caserita Natividad siempre estará presta para atenderle. Pero usted como no le hace frío, espero que le caliente la ninaza ya. Linaza, caliente casa, linaza, linacita sírvase casa, linaza. ¿Hasta qué hora usted se queda trabajando? Ay, yo me quedo hasta 2, casi 2:30, 3 así me quedo a vender. ¿Qué tal si ahorita ofrecemos a todas las personas que están aquí? Yo le voy a ayudar. ¿Ya? Bueno. A ver si acabamos. A ver si acabamos. Linaza, 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 un boliviano, linaza. Maestro, linaza recién servidito, un boliviano, ¿no quiere? Listo, gracias. Y vamos a traer más. ¿Hasta dónde hay que traer? Porque ese ya se ha debido enfriar. Sí, ya está un poco tibio. La gente caliente queda aquí. Yo ayudo a mi mamá sirviendo linaza, sí. ¿Y qué ha pasado ahí? Se está agujereando. Secate, te va a hacer bien. Así vienen las bolsas, huecos a veces.
Hay momentos que nunca he dormido 1 hora, 2 horas, pero después he ido al colegio y con mis metas puedo lograr muchas cosas. Pase, pase, yo seco, extrancas, yo seco. Pase, pase, amigo, extrancas, yo seco. Y miren cuántas personas están aquí dentro de la movilidad esperando regresar a sus hogares. ¿Hasta qué hora es lo más tarde que usted ha trabajado? Yo hasta las 3 de la madrugada. ¿Y hay movilidad normal para volver a casa? De lunes a miércoles no hay. Miércoles, jueves, viernes por el tema de las discotecas hay. Al igual que la señora, maestro, usted toda la noche trabajando. Sí, nos quedamos por sacar unos 10 pasajeros por 3 horas, 2 horas, ya no conviene. Una labor que tampoco puede faltar es el recojo de la basura. Estoy trabajando para estudiar. Mi sueño es ahorita ser abogado. Sí, ahorita en la noche no sabes, no dormir, eso es lo difícil. ¿Hasta qué hora van a trabajar? Hasta las 5 de la mañana. Y estoy seguro de que lo vas a conseguir. Gracias por mantener siempre limpia la ciudad. Ya son las 3 de la mañana y nos empieza a dar mucho sueño. Pero hay un hombre que encontramos haciendo guardia, quien nos ofrece algo que nos da fuerzas para seguir despiertos. Ese algo es la sagrada hoja de coca. Hermano, para que te mantenga toda la noche bien, así firme, te invitaré mi coquita. Sácate un poquito más. No puede faltar, ¿verdad? No puede faltar la coca sagrada de nuestra querida Bolivia. Eso nos mantiene vivos los salteños para seguir trabajando y estar toda la noche trabajando por nuestra familia y por nuestro alto. Son las 4 de la mañana y ¿qué están haciendo tan tarde? Abasteciendo aquí Sorprende verle trabajando a estas horas. Claro, para venir aquí tienen que estar a las 3, tienen que venir vivo en San Roque. A veces los choferes no te quieren hacer fácilmente. Tengo 4 hijos, pero ellos también trabajo, ellos me dan valor y fuerza para salir adelante. El Alto es la segunda ciudad más poblada del país con 943.558 habitantes, de los cuales la mayoría se dedican al comercio, incluso de madrugada. Es por eso que mientras otros duermen, el Alto trabaja. ¡Jayaya el Alto! Jayaya el Alto. Estoy muy orgullosa de ser alteña, es un hermoso lugar. Estoy orgullosa de ser salteño.
Estamos en directo en Adepcoca porque han anunciado movilizaciones, protestas para esta jornada y las que vienen. ¿No es así? César Cárdenas, tú nos informas. César, estamos contigo, adelante. Los cocaleros han anunciado movilizarse, esto porque no están de acuerdo con que el señor Alanes tome el mando de esta instancia del mercado de la hoja de coca. ¿Escuchas? Esto tras un fallo judicial que todavía se aguarda. César, adelante. Vania, ¿me escuchas? Claro que sí, bueno, como tú estabas indicando, mira, les voy a contar para entrar en contexto. El día viernes se ha realizado una audiencia de amparo constitucional que presentó el señor Alanes, esto pidiendo a la justicia para que él sea el único dirigente de Adepcoca de la calle 1 de Villa El Carmen. Sin embargo, los dirigentes actuales que se encuentran en este mercado van a esperar los resultados, las respuestas de la justicia para iniciar, bueno, entrar en coordinación con sus sectores para iniciar movilizaciones desde los próximos días. Sin embargo, desde Chulumani han indicado que cada 21 de cada mes va a haber marchas, va a haber movilizaciones y protestas para impedir, ¿no?, que el señor Alanes vuelva a retomar la dirigencia de este mercado. Tras los conflictos que hemos estado viendo, ¿no?, desde el año pasado y tal vez otras gestiones atrás. Hoy se retoma lo que se entró en cuarto intermedio el pasado viernes, hoy se retoma en las próximas horas, Vania. Bueno, vamos a estar más adelante informando y cuál va a ser la respuesta también, ¿no?, que la justicia va a emitir para el señor Alanes. Vamos a estar pendientes de estas determinaciones. Lo cierto es que por ahora se realiza con normalidad la venta de la hoja de coca en este mercado. A ver qué sucede en los próximos días. Gracias, César. Es lamentable lo que ha sucedido con una pequeña cuando fue al parque a pasar un momento agradable con la familia. Murió por una descarga eléctrica. Estamos hoy en su velorio, vamos a respetar el dolor de la familia, Tiago, pero hay que hacer la recomendación, ¿no? Porque a cualquier niño le pudo haber pasado. Vanessa, sí, Camilita, de 10 años, no se imaginaba que al salir a jugar simplemente un parque con su familia, a divertirse, encontraría la muerte. Es lamentable porque esto pasó en la zona sur de la ciudad. El día de hoy velan sus restos de esta manera. Flores, decenas de velas, mucha familia que se ha dado cita ayer en la noche, pero también hoy en la mañana. Se prevé que hoy sea el entierro. Y claro, la madre, el padre que se encuentra precisamente acá, se encuentran muy consternados precisamente. Buen día. Luis, buenos días. ¿Cómo está? Bueno, primero, nuestro sentido pésame, señor, de parte del canal. Muchas gracias. Camilita, una niña de 10 años con un futuro por delante. Así es. Mi hija tenía 10 años, este 27 de mayo iba a cumplir 11 años, 27 de mayo. Era un regalo para su madre, ¿no? El día de la madre, la Camila nació. Bueno, yo no estaba acá cuando ocurrió, como les dije ayer, creo que nos volvieron a entrevistar ayer. Yo estuve acá en Cochabamba ayer a las 6 de la mañana recién, ¿no? Cuando el acontecimiento, el accidente había pasado un día antes, en la noche, 8:30 más o menos de la noche, ¿no? En Hospital del Sur, en un parque que queda ahí atrás del hospital, ¿no? Lamentablemente un poste eléctrico donde tenía una carga eléctrica, en un descuido, digamos, de los que han colocado sus postes y demás situaciones, ¿no? Entonces, le comento que lamentablemente ha pasado este accidente donde mi hija perdió la vida, ¿no? Ahora lo que estamos pidiendo es justicia, que mediante su medio de ustedes nos ayuden a poder esclarecer esta situación. Muchísimas gracias. Y es que también la madre se encuentra acá, señora. Bueno, nuevamente esto sentido pésame. Una conexión clandestina, lo que había ocasionado esto, lo señalaba. Buenos días. Yo la verdad pensé que mi hija tenía el presentimiento, una mamá presente. Y yo tenía el presentimiento que tal vez me iban a robar a mi hija. Toda la semana estaba con ese presentimiento. Y estaba incluso una hora antes del colegio San Rafael. Yo recién me vine acá casi como 4 meses recién.
y a ella le gustaba Cochabamba. Y justo ese día era tipo más o menos 7:30, me dice, mami, quiero patinar. Yo le llevaba a mi hija al parque y yo no pensé que esa plaza estaba llena de cables sueltos y ella estaba patinando, luego se ha prestado chinela para ir a bailar con otra niña. Yo estaba sentada, a unos cuantos pasos ha sucedido, en un segundo. Le he visto parada nomás en el poste a mi hija sin poder moverse. Ya ha corrido una persona y me lo ha jalado. Ha caído en sus brazos, ya no reaccionaba, pero estaba todavía con... Le hemos llevado al hospital, no, hay sitio que es cerca, no hemos tardado. Los médicos se han movilizado, han hecho todo, les he visto corretear, pero ya no han podido hacer nada. Yo lo único que pido es justicia. ¿Se ha comunicado el nombrado público de la alcaldía? No, nadie. Tiene que haber acá un responsable. Ellos tendrían que fijarse, y no es la primera vez que sucede en esa plaza. Una vez había fallecido un niño y no ha dicho nada la mamá, solo ha ido a otra casa a vivir. Luego una niña, y ese día me dijo la señora, a mí igual le ha pasado corriente a mi hijita, ¿y por qué no me ha avisado? Tal vez si me iba a avisar yo le iba a decir, no vayas por ahí. Pero si se supone que nosotros como papás le vamos a la plaza que jueguen delante de nosotros, mirándoles, si yo le he seguido es por el peligro que hay. Aparte que era grandota, tenía 10 años, pero parecía de 14, 15. Era muy mastuca, grandota. Nadie creía que tiene 10 años. Yo único que quiero es ahora que se haga justicia para que no vuelva a pasar en otra niña y ninguna mamá se quede sin su hijito. El dolor de la madre, cuando perdemos a ustedes, nada va a reemplazar. Sé que ella se ha ido. Mucha fuerza y resignación. Acompañamos el dolor de esta familia y lo más llamativo es que señala que no es el primer caso. Sin embargo, esperaremos también el informe por parte de las autoridades para ver cuál es la respuesta que tiene el nombrado público de la alcaldía. Y es que esto no debería ocurrir, Tiago, es una irresponsabilidad por donde se lo vea, de las personas que realizaron esta conexión clandestina. ¿Y qué pasa con los responsables del alumbrado en Cochabamba, de la empresa encargada de hacer esta verificación, de hacer los controles? No es posible que en un parque donde hay tantos niños ocurra esto y que esté un poste energizado. Mire usted las imágenes justamente que le estamos reflejando, este poste que tenía energía, claro, y le pasó la corriente, como decimos comúnmente, a esta niña, a tal punto de deteriorarle el organismo y que causarle la muerte además. Si no era el primer caso, si ya existían antecedentes, habrá que averiguar si habían las denuncias correspondientes, pero reitero, la empresa tiene la obligación de hacer la verificación de cada uno de estos postes de energía eléctrica. Por favor, es un peligro, es riesgoso para los niños. Y más si se trata de un parque, en cualquier zona. Terrible lo que ha sucedido con Camila, esta pequeña de 10 años que ahora yace en esa caja blanca. Murió cuando fue al parque por tocar este poste energizado. Gracias, Tiago. El 9 de marzo es el Día Mundial del Riñón. Estamos con especialistas que nos visitan en nuestro estudio. ¿Usted sabe la importancia de cuidar nuestros riñones? Los tratamientos que no son sencillos, tampoco son baratos, más allá de la subvención que tienen las diálisis, por ejemplo. Yo voy a dar la bienvenida a la doctora Patricia Peñalosa, siempre la damas primero. Doctora, muchas bienvenida. Gracias, Richard. Ella es nefróloga de adultos. Y para hablar también de la especialidad con los niños, el doctor Alan Belsu, nefrólogo de niños. Llega el 9 de marzo y bueno, la importancia de cuidar nuestros riñones sobre todas las cosas, doctora. Sí, Richard, como tú lo has mencionado, pues el Día Mundial del Riñón ha sido creado ya desde el 2006 por la Sociedad Internacional de Nefrología y se ha determinado que cada segundo
segundo jueves de marzo sea determinado como el Día del Riñón. Este año cae el 9 de marzo y pues estamos acá para hablar y concientizar a la población acerca de los cuidados que tiene que tener con el riñón y cuál es la importancia de la función renal en la vida de los pacientes. Claro. ¿Qué le podemos sugerir al paciente que no tiene ningún síntoma? Dice, yo vivo bien, estoy tranquilo, nunca tuve un problema renal, pero ¿qué previsiones tiene que tomar? Bueno, primero, yo creo que lo más importante es que un paciente que se siente bien, que piensa que es sano, tiene que tener controles anuales, tanto de exámenes de sangre y control de creatinina en la sangre, para poder asumir realmente que está sano, ¿verdad? Porque uno no puede ser que no tenga síntomas y tenga ya un grado de daño renal. Una vez que uno constata con exámenes de orina o de sangre que está realmente sano del riñón, pues ya queda la prevención y el tratar de cuidar esa función indemne que uno tiene del riñón, ya sea con el control de peso, el bajo consumo de sal en la dieta, el control de las comorbilidades que llevan a la insuficiencia renal, como la diabetes mellitus y la hipertensión arterial también. Bueno, ¿cuál es el primer foco que se puede prender para que la gente diga, tengo que irme a hacer unos estudios, puedo tener problemas con el riñón? El primer síntoma. Bueno, como te digo, los síntomas son muy imperceptibles cuando ya la enfermedad renal es muy avanzada. Entonces, a veces hay pacientes que nos llegan al hospital que ya requieren diálisis, ya tienen menos del 15% de función y solamente tienen cansancio y un poco de asco a la comida. Claro. Entonces, por eso es que nosotros concientizamos a la población de que por lo menos una vez al año se realicen exámenes de sangre y de orina para evaluar si realmente el riñón está mal, porque empieza a fallar y el paciente está asintomático totalmente. Correctamente. Doctor Belso, hablando de los niños, y previamente a la entrevista estábamos hablando de que inclusive los niños o los padres, que son los responsables, no hacen el estudio correspondiente porque unos nacen inclusive con un riñón, pero pueden vivir si tienen una vida relativamente saludable, evidentemente, ¿no? ¿Qué pasa con los niños? ¿Cómo se trabaja con ellos? ¿Tiene quizás un tratamiento diferente? Sí, bueno, lo primero que tenemos que entender es que la enfermedad renal en los niños es muy diferente a la de los adultos, ¿no? Definitivamente, ¿no? Entonces, nosotros en niños, la primera causa de enfermedad renal son las alteraciones estructurales. ¿Qué quiere decir alteraciones estructurales? Hay niños que nacen con un solo riñoncito, hay niños que nacen con dilataciones en los riñoncitos, hay niños que nacen con riñones más pequeñitos, ¿no? Entonces, las alteraciones estructurales son la causa principal de enfermedad renal crónica. En los niños es más difícil detectar un síntoma porque el niño no es que te va a decir me estoy hinchando, no es que te va a decir mi orina está espumosa, no es que te va a decir tengo cambios en el aliento, ¿no? Entonces es un poco más difícil. Generalmente en los niños se manifiesta con irritabilidad, que van perdiendo peso, cansancio progresivo. Es una enfermedad silenciosa, ¿no? En otros países está muy establecido el protocolo de diagnóstico de hacer estudios imagenológicos en orina y en sangre desde el nacimiento, justamente para disminuir la incidencia de enfermedad renal. ¿Yo puedo tener un riñón y nunca me he enterado? Definitivamente, ¿no? Cuando nosotros hacemos protocolos de trasplante renal, lo que te comentaba es que cuando el papá quiere ser donador, muchas veces le hacemos la ecografía y ahí se enteran que toda su vida, 50, 40 años han vivido solo con un riñoncito, ¿no? Entonces esto toma mucha relevancia, ¿no? Entonces la recomendación es que todos deberíamos tener una ecografía para saber que tenemos 2 riñoncitos y segundo para ver que no tenemos alteraciones estructurales. ¿Se puede vivir con solo riñón? Sí, se puede vivir. Ya sea de nacimiento o donando. Exacto, en eso se basa la donación, ¿verdad? Si es que yo tengo un familiar que está en diálisis y yo quiero donarle mi riñón, pues tengo que estar en perfectas condiciones de salud. No tengo que tener hipertensión arterial, sobrepeso, diabetes. Una vez que dono el riñón, de por vida tendré que tener una dieta sana, tendré que dejar de comer sal, dejar de comer excesivamente carne roja para asegurar que ese riñón que me queda va a asumir la función del riñón perdido y voy a poder llegar tranquilo hasta el fallecimiento por otra causa que no sea la renal. Correcto. Yo tengo una sensación de que, bueno, hablamos de hemodiálisis y de diálisis, y uno
y uno se asusta porque es accesible, es caro. ¿Cómo podemos hablar acerca del acceso a este tratamiento? Bueno, actualmente las terapias de reemplazo renal que llevan ese nombre, ¿no? En la parte de adultos y niños son 3, ¿no? La primera es la diálisis peritoneal, la hemodiálisis y el trasplante renal, que es una terapia de reemplazo renal. En nuestro país sí el gobierno nos da esa facilidad de acceso a los 3, ¿no? Entonces, especialmente los hospitales públicos y la seguridad social tienen que tener la capacidad de dar este tratamiento que es gratuito, definitivamente, es gratuito, ¿no? La diálisis para los enfermos renales crónicos y tanto daño renal agudo es gratuito y lo asume el Estado como tal, ¿no? Obviamente la disponibilidad de ciertas unidades de diálisis en ciertos momentos para los cuadros agudos puede ser más dificultoso, ¿no? Y la disponibilidad también de profesionales en salud, porque todavía a nivel nacional hoy día somos muy pocos nefrólogos de adultos y nefrólogos de niños también, ¿no? Entonces eso dificulta un poco, pero sí tenemos la accesibilidad en este momento a nivel de Bolivia. Claro, me decían acerca de esta entrevista, yo buscaba ¿cómo se le dice al especialista en riñones? Porque hay muy pocos, ¿no? De nefrólogos. ¿Cómo accedo yo para poder hacer este tratamiento a través de la diálisis? Que me parece, bueno, que es un gran paso y que sea gratuito, pero ¿cómo podemos acceder? ¿A través de ustedes, con un informe médico? Sí, en realidad de lo que habla mi colega, el SUS, que es el Seguro Universal de Salud, subvenciona las diálisis y pues es para las personas que no están afiliadas a ningún seguro de seguridad social, claro. ¿De acuerdo? Entonces ellos tienen que hacer el diagnóstico ya sea en el hospital de clínicas o en hospitales del alto que sean del gobierno y según eso van a ser referidos a un nefrólogo quien, determinando el informe médico de que el paciente requiere la diálisis, pues se hace un pequeño trámite y ellos pueden acceder a la diálisis gratuita. Esa es una muy buena noticia. ¿Algún punto más que me quede decir, doctor Verso? Bueno, no, concientizar y hacer un llamado a toda la población, tanto de niños y de adultos, ¿no? Recordemos que la salud renal es primordial para todos, ¿no? Tenemos que disminuir la incidencia de enfermedad renal crónica en nuestro país y eso lo hacemos tomando 3 medidas preventivas. Tenemos que hidratarnos, tomar agua, ¿no? De acuerdo al peso, a la edad. En adultos 2 litros, en los niños de acuerdo a la edad. Tenemos que disminuir el exceso de consumo de sal que tenemos. Nuestra cultura en verdad es del salero ahí y excedemos bastante. Todos tenemos un requerimiento de sal. ¿Sabe que tenemos el salero ahí? Ni siquiera hemos probado la comida y ya le echamos sal. Por Exacto. Entonces, somos así. Y el tercer punto es evitar la obesidad, por favor. Sí, evitemos la obesidad. Tenemos que realizar mayor actividad física, actividad deportiva. Actualmente es algo que nosotros nos hemos olvidado por la pandemia, por los videojuegos, por el celular. Entonces son 3 medidas que tenemos que nosotros concientizarnos para disminuir la enfermedad renal. Buena recomendación también, ¿no? Sí, así como dice mi colega. Y ahora nosotros, como parte de la Sociedad Paceña de Nefrología, queremos invitar a toda la población a las diferentes campañas que se van a realizar precisamente por el Día Mundial del Riñón, tanto este 9 de marzo, este jueves, así también como todo el mes, ¿no? La Sociedad Paceña de Nefrología está organizando actividades. Sabemos que un solo día es muy poco para abarcar a la población. Toda la razón. Entonces estamos organizando muchas actividades. Vamos a tener también un curso que va a ser virtual, donde estamos invitando especialistas nefrólogos, especialistas cirujanos vasculares, que va a ser llevado también hacia los pacientes, ¿de acuerdo? Para que ellos puedan conocer un poco más sobre cuáles son las complicaciones, cuáles son las mejores recomendaciones para el paciente en diálisis. Bien, ¿dónde va a ser esto? El curso va a ser de manera virtual, pero el 9 de marzo se van a estar realizando muchas actividades en distintos lugares, tanto en la Caja Nacional, en el Hospital Obrero, en el Hospital de Clínicas, ¿no? Va a haber muchas actividades para que los pacientes puedan acudir y podamos detectar factores de riesgo en cada uno para que ellos puedan enfermedad. Bien, participe de estas campañas, está la invitación abierta. Quiero agradecer a la doctora Patricia Peñalosa, al doctor Alan Belso, especialistas nefrólogos en adultos, en niños, con estos buenos consejos, además para que la gente no deje pasar esta oportunidad de participar a partir del 9 de marzo de estas actividades. Gracias, buenos días. Gracias, Richard. Gracias. Al Día investiga con Federico Camacho. ¿Qué pasó esta vez? Nos estabas dando un adelanto. A ver, cupos a cambio de dinero para la UNSA.
Así es, se trata de un joven de 19 años, pero quiero que escuches cómo él se infiltra en los mensajes, bueno, en todo caso en los grupos de estudiantes. Y él uno por uno, introduciéndose a estos grupos de estudiantes, empieza a chatear y a captarlos. Y les va preguntando, ¿qué carrera estudias tú? Yo estudio, por decirte, ingeniería industrial. ¿No te interesaría ingresar a la carrera sin ni siquiera dar un examen? Y empieza ahí la extorsión y la estafa. ¿Quieres escuchar? ¿Esto es para los prefacultativos, Federico? Tendrías que cursar los prefacultativos, tenemos entendido, para poder posteriormente ingresar a la carrera. Pero ¿qué te ofrece él? Por $3.500 a $3.000, ingresar directamente sin ni siquiera incluso asistir al examen, porque él menciona que tiene contactos suficientes. Pero escuchemos este audio, a ver. En realidad voy a ir a sentarme al examen y mi nota va a aparecer como aprobada. ¿Es tu primera vez que postulas? Sí, recién he salido de la promoción. Ya, lo que yo te decía es que nosotros te ayudamos en los exámenes. Vos entras normal al examen, sin ningún problema. Vos haces lo que quieras, si quieres no haces. Yo trabajo ya adentro ya con docentes. ¿Con mis docentes del PREFA? ¿Con ellos? ¿Con los que califican? No, trabajo con algunos docentes del PREFA y trabajo con otros ingenieros más. ¿Cuánto te ha ofrecido esto? $3.500. $3.500 y no es la única persona. No es la única persona. Y esta es la denuncia que nos hace justamente la persona. Nosotros evaluamos absolutamente todo para comunicárselo, ojo, a la policía, que ya inicia la investigación ya legal. Y escuchen lo que nos decía esta víctima, ¿no? El tipo, como le decía, viene agarrando a cada uno de los estudiantes en los grupos, los contacta, los llama, les ofrece para que así entren directamente. Él se infiltra en estos grupos de estudiantes y empieza a ver quiénes están en qué carreras y ofrecerles un acceso directo. Sí. Bueno, ahí está clara la denuncia, ¿no? Y la cita se la hace en el Mercado Camacho. Tú vas a observar a continuación el momento justamente en que la policía, bueno, una vez ya tiene todos los elementos para iniciar esta investigación, procede. Es el joven, 19 años me dices. 19 años es la información preliminar que tenemos. Y ahí está el momento en el que la policía actúa de inmediato para poder llevarse a esta persona que estaría siendo ya procesada por estafa también. Escuchemos a ver un poco. No quiere decir absolutamente nada y ahí está el dinero, como ustedes pueden ver. En el momento que recibe los 100 bolivianos como un adelanto, exactamente, ¿no? Es cuando ya la policía llega, ¿no es cierto? Estos agentes que estaban camuflados para poder detener a esta persona. Ahí está. Y él tenemos entendido que saca un montón de documentación antes justamente de recibir un previo de dinero de la víctima, quien le menciona, vamos a reservar obviamente tu cupo. Y bueno, las autoridades ya seguramente del Ministerio Público y también la policía investigarán, porque él menciona no solamente a docentes de ingeniería industrial, sino que también tiene contactos con altas autoridades de la UNSA, ¿no? Ahora, él formará parte tal vez de el centro de estudiantes, de la Federación Universitaria Local. No lo sabemos, no estamos asegurando nada todavía, pero lo cierto es de que él es estudiante de la UNSA, ¿sí o no, Federico? Es estudiante de la UNSA, se ha verificado esto mediante un carnet, pero inmediatamente, bueno, proceden a la aprehensión. Sí. Esto nos decía la policía, vamos a ver. Escuchemos. Lo evidente es de que ese nivel de inducción, de intento prácticamente de poder sonsacar dineros ha existido y por eso podría ser objeto de un alcance de responsabilidad penal, como es el nivel de la extorsión. Bueno, lo que te consultaba, si él es estudiante o no de esta universidad. Esto confirmaría, mira, hemos tenido acceso también a este carnet, ahí está, tú puedes ver, tapamos el nombre obviamente porque se está indagando, se está investigando, pero como tú puedes ver en la parte superior e inferior de su pantalla está Universidad Mayor de San Andrés, matrícula universitaria, y como dice ahí, ingeniería industrial. Algo que me llama la atención, dice Antiguo 2021, Antiguo tiene 19 años. ¿Es así? Él tendría que estar desde el 2020 aproximadamente en la universidad. Ahí está, Facultad de Ingeniería, carrera, programa de Ingeniería Industrial. Bueno, hay que investigar todavía. Así es. ¿Es cierto, Federico? ¿Qué es lo que sucede si es que
Él forma parte, reitero, de un centro de estudiantes o de la FUL para tomarse esa atribución, ¿no? Que obviamente es incorrecta. Así es, Vani. Mira los elementos también probatorios que dicen, ahí están los chaps. Te puedo ayudar a ingresar directo a la carrera, dice. Sí, los podemos, bueno. Ahí está. Y bueno, quería saber si estás postulando, le dice. ¿Por qué la pregunta? Porque te puedo ayudar a ingresar directo a la carrera que estás postulando, le dice. Ahí está. Sin exámenes, le dice. Porque estoy preparándome para el primer semestre. Te puedo llamar si gustas para explicarte mejor. Ahí está. Hola, estoy usando WhatsApp. Sí, me importa la avalancha, el sumo. Dice. ¿Cómo así? Dice él. ¿Es pagando? Pregunta. Puta, ahí es donde falla. No hay billuyo, dice, refiriéndose al dinero, me imagino. Eso es lo malo. ¿No? Qué macana. Sí, ¿y cómo es la cosa? Como te dije, es pagando. ¿Cómo? $3.500. Ahí está. No se iba por las ramas, como se dice, él era directo, ¿no? También el teléfono que está siendo también investigado por las autoridades policiales, porque de ahí va a salir con quienes tomaba contacto y seguramente detener estos elementos. La policía se va a dirigir a los supuestos ingenieros a los que él hacía mención en los audios, ¿no? Ahora, ¿él estafaba? Es decir, recibía el dinero y después se hacía loco. ¿Estafa y extorsión? ¿O es que sí esta persona tiene ciertos nexos, que no lo estamos asegurando, pero sí vamos a investigar, y sí, entre comillas, ayudó o hizo que algunas personas ingresen a esta universidad por el dinero? Seguramente el departamento jurídico de la UMSA va a dar una conferencia en las próximas horas, y nosotros también vamos a buscar a las autoridades, porque es preocupante este tipo de situaciones de comprobarse de que esta situación está pasando, ¿no? Y no solo pasa en la UMSA, pasa en diferentes universidades públicas donde la demanda es bastante elevada. Pasa, por ejemplo, en la Unipol también, la Academia, Colegio Militar. En realidad hay quienes se aprovechan de esta situación, así que usted tiene que estar ojo al charque, no se tiene que dejar engañar. Federico. Así es, estaremos visitando a las autoridades en el transcurso de la mañana para saber, bueno, si han tomado conocimiento y cartas en el asunto, para también formar parte de la querella, que de ser cierta esta situación, de seguro la UMSA también se va a querellar. 19 años, 19 años y $3.500 aproximadamente pedía por un cupo para la UMSA. Gracias, Federico, por la investigación que has realizado. Permiso, gracias. Mañana es el Día de Nosotras y de las Mujeres, este 8 de marzo, y queremos ver cómo está la situación actualmente para las mujeres en el país, en cuanto se refiere a la igualdad, por ejemplo, en un trabajo digno, el tema hasta de la política, ¿no? Si se respetan los derechos o no de las mujeres. Para ello hemos invitado hoy a Mónica Vallá, secretaria técnica de la Comunidad de Derechos Humanos. Bienvenida, un placer tenerla acá en Al Día, tu día. ¿Cuánto hemos avanzado en los derechos de las mujeres? Buenos días, Vania, un gusto estar nuevamente en Al Día, agradecida por la invitación, sobre todo justamente a vísperas de conmemorar este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, que como tú decías nos pone justamente en el plano de recordar y valorar, por supuesto, las luchas de las mujeres y las conquistas que se han logrado, pero por supuesto también reconocer que todavía existen grandes obstáculos y limitaciones para el ejercicio pleno de sus derechos. Por ejemplo, ¿cuáles son esos obstáculos? Mira, creo que en términos de participación política, como tú lo has mencionado, ha habido avances importantes en lo normativo y sin duda la presencia de las mujeres en niveles del Estado donde antes no había una participación de ellas es muy importante, sobre todo en las asambleas legislativas, departamentales y nacionales. Sin embargo, sabemos que el acoso y la violencia política sigue siendo un costo muy alto para las mujeres. Casos como el de la Gispe, que ha quedado en la impunidad, por ejemplo, nos muestra lo crítico que implica para las mujeres insertarse también en este ámbito donde existe todavía mucha presión, amenazas, violencia de toda índole, ¿no? Principalmente en el área rural, ¿no? Donde las mujeres quieren ejercer su derecho político. Efectivamente, porque ella además se enfrenta muchas veces a grupos de poder, ¿no? Y la ausencia en ocasiones también del Estado facilita las condiciones para una mayor vulnerabilidad de ellas. ¿Cómo estamos avanzando en la lucha contra la violencia hacia las mujeres en el hogar, por ejemplo? Si bien ahora se conocen de más casos, pero las cifras también preocupan.
Creo que los avances son muy limitados, ¿no? Hemos tenido una reducción de los casos de feminicidio en el último quinquenio y sin duda eso es destacable, pero seguimos teniendo altas cifras, tanto en este delito como en la violencia familiar doméstica y la violencia sexual que se ha incrementado, que es algo altamente preocupante. Más de 50.000 denuncias el año pasado nos demuestra que estamos por encima de las 100 denuncias diarias y que realmente la violencia hacia las mujeres sigue siendo una constante y una de las principales formas de vulneración de sus derechos. Vinculado a eso, por supuesto, la impunidad que todavía existe en la mayoría de estos casos, lo difícil que es acceder a la justicia, la retardación, la revictimización, la corrupción, son todavía constantes que no hemos logrado superar como país. ¿Qué se está haciendo para superar esto? Porque que una mujer se anime a denunciar a su agresor, que lo haga antes incluso de que se llegue a hechos fatales como los feminicidios, pero que no tenga el respaldo, que no cuente con el apoyo, la celeridad de la justicia, que es algo importante. Creo que hay algunas acciones en el marco precisamente de la implementación de la Ley 348 que refuerzan, por ejemplo, el rol de las promotoras comunitarias, las redes de solidaridad, el trabajo de organizaciones de la sociedad civil ante una deficiente acción, sobre todo a nivel municipal, de los servicios de acompañamiento a las víctimas, ¿no? El apoyo legal, psicológico, social es fundamental para continuar con los procesos. Y sin duda, en términos también de fortalecimiento de los servicios, ha habido medidas institucionales desde la Fiscalía, la propia policía, el órgano judicial, pero resultan insuficientes ante la gran cantidad de casos. Realmente se requiere una mayor inversión pública en el fortalecimiento, la ampliación de estos servicios, la mejora de los mismos, la especialización del personal y la estabilidad que deben tener ellos. Es una gran necesidad y es, por supuesto, algo que condiciona de alguna manera la efectividad también del sistema de justicia en su conjunto. Sin ir muy lejos, el tema de los centros de acogida para mujeres víctimas de violencia que no tienen dónde ir con sus niños cuando escapan prácticamente de sus agresores, la seguridad que también se les tiene que brindar cuando denuncian este tipo de hechos y sus agresores salen en libertad, cosa que no podemos entender. ¿Cómo están trabajando las gobernaciones y municipios? Porque también es tarea de ellos. Sí, mira, justamente creo que donde existe mayor déficit tiene que ver con los gobiernos subnacionales, ¿no? Hay determinaciones que se han tomado en la reglamentación de la Ley 348 sobre el uso de recursos IDH como una fuente que se habilitó en ese momento, que no estaba destinada para este fin, para el fortalecimiento de la FELCB, de los servicios legales integrales municipales e incluso las propias defensorías, las casas de acogida. Sin embargo, no todas las instancias, gobernaciones y municipios han cumplido con esta inversión, pero además no asumen que fuera de esta fuente del IDH deben utilizarse otras fuentes frente a un problema gravísimo que está afectando no solamente a las mujeres, sino a la sociedad boliviana y que implica esos costos de vidas, no solamente biológicas, físicas, sino el impacto que tiene, por ejemplo, decía la violencia sexual, marca pues para toda la vida a las víctimas y si no hay realmente este apoyo fundamental a través de garantizar servicios especializados, institucionalizados, permanentes, pero además que brinden un acompañamiento que le permita a la víctima también la recuperación frente al daño sufrido. Es muy difícil continuar con el proceso y, por supuesto, la restitución plena de derechos. Y después, ¿qué pasa? Se revierten estos recursos, ¿no? No los ejecutan, teniendo la plata. ¿Por qué? ¿Por qué? Es la pregunta que nos hacemos. Bueno, hagamos una invitación, por favor. Seguramente van a tener actividades, me imagino, el día de mañana, pero por sobre todo brindemos el mensaje a la población, tomando en cuenta que este 8 de marzo se va a celebrar el Día de la Mujer. Daniel, sí, efectivamente decía que es un día para conmemorar las luchas y las conquistas de las mujeres, pero sobre todo creo para sentir esa empatía precisamente con todas las demandas que se tienen en términos todavía de exigibilidad de derechos, ¿no? Construir la igualdad es una responsabilidad principal del Estado, pero por supuesto que nos debe convocar a todas las actoras y actores de la sociedad, a las instituciones públicas y privadas, pero particularmente, reitero, a quienes están en el ejercicio del poder, de la función pública y que pueden contribuir a que efectivamente las políticas públicas, la normativa que se han ido adoptando en estos años, signifiquen cambios cualitativos importantes en la vida de las mujeres. Gracias por haber estado con nosotros. Y a ver, usted pregúntese en casa, sea varón, mujer,
¿Qué hace por el reconocimiento y ejercicio efectivo de los derechos de las mujeres y de sus propios derechos también? Esa consulta se la traslado a mi compañero Richard Pereira. ¿Qué haces tú para lograr el reconocimiento justamente y el ejercicio efectivo de los derechos de las mujeres, Richard? Muy poco en este último tiempo, pero vamos tomando conciencia sobre el equilibrio y el valor que debemos dar a esas personas y su inmersión en la sociedad como debe ser, como se lo dice la ley y como nosotros también debemos coadyuvar con esa empatía que debemos de tener con las mujeres. Somos una misma sociedad y trabajamos en eso. A propósito, cambiando un ratito de tema, sí, vamos a volver a hablar del mismo. Está nuestro compañero César en la terminal de buses. Hay pruebas antígenos nasales, como también pruebas COVID, pruebas contra la influenza. Asiste la gente porque hubo una escalada que llamó la atención durante el fin de semana, durante la semana pasada, de un 40%. La gente se vacuna. César. Compañeros, ¿cómo están? Seguramente recuerdan que el año pasado, más o menos por el mes de enero, las filas eran bastante extensas, ¿no? En distintos puntos de pruebas de antígeno nasal, como también de vacunas. Sin embargo, en la puerta trasera de la terminal de buses nos encontramos, ¿no? Con este punto de antígeno nasal para que ustedes se puedan hacer las pruebas. Sin embargo, la gente, bueno, este lugar se ve vacío. Vamos a hablar con la licenciada y nos va a explicar si hay afluencia. Buenos días. ¿La gente se está acercando a hacerse las pruebas? Buenos días. Sí, hay los primeros días de la semana, sí, están viniendo muchas personas. Por ejemplo, el día de ayer teníamos 186 personas que vinieron al punto. ¿Usted cree que está subiendo los contagios? Ha escuchado las noticias, ¿verdad? Desde el Ministerio de Salud dijeron que está nuevamente una escalada. Sin embargo, la gente está saliendo. Hay resultados más positivos que negativos. ¿Qué dice usted? Hay días que hay resultados más, positivos, y hay días negativos. Ayer teníamos en el punto 6 casos positivos. ¿Qué días están atendiendo acá, licenciado? Lunes a domingo. ¿Horarios? El horario es de 8 de la mañana a 8 de la noche, todos los días. Perfecto. Sí. Usted puede acercarse por estas instalaciones de la terminal de buses para hacerse su prueba de antígeno nasal, pero también, compañeros, justamente al frente están las vacunas, que los horarios también indican acá en el letrero, que es de lunes a domingo de 8 de la mañana a 8 de la noche. Y también nos indican acá que son las vacunas Sinopharm. Buenos días, doctor. ¿Hay afluencia? ¿La gente se está acercando a vacunarse? ¿Cómo está? Buenos días. Lastimosamente no mucho, ¿ya? Pero a principios de este mes teníamos poca afluencia de personas, pero el anterior mes sí teníamos bastante. Solamente se está vacunando Sinopharm. ¿Qué dosis? Ya, se está vacunando en el país, solo contamos con la única vacunita de la Sinopharm y tenemos desde la primera hasta la quinta dosis que estamos aplicando. ¿Cuántas personas normalmente vienen por día? Alrededor de 20 a 30 pacientes que están viniendo a hacerse vacunar para completar o para iniciar. También, aparte de esta vacunita, estamos vacunando fiebre amarilla los días miércoles y los días viernes. ¿Y la afluencia? Para la fiebre amarilla estamos programando ya durante la semana. Perfecto. Eso es, compañeros, lo que podemos informar. Mire, los puntos de vacunación en la parte trasera de la terminal está totalmente vacía. Se está aplicando la quinta dosis de lunes a domingo de 8 de la mañana a 8 de la noche, y también usted al frente de este punto de vacunación se puede hacer su prueba de antígeno nasal. Hay nuevos casos que arrojaron como resultado positivo en esta última semana. Cifras emitidas por el Ministerio de Salud con un 40% de escalada en la última semana. Reiteramos, de casos COVID. Casos COVID. Esto no ha pasado. No baje la guardia. Gracias, César. Tenemos más. A la cita, a la plena. Bueno, señoras y señores, bueno, se me ve la cabeza, ¿no? Ronnie, te mando un abrazo. Bueno, Christopher, pasa por acá, por favor. El bonsai, una obra de trabajos en miniatura. Mire, te voy a mostrar. Este tiene 36 años de vida. No sé si lo podemos hacer aquí en un primer plano. Ahí. Ahí lo tenemos. Muy bien. Y este por acá tiene 14, sí, vamos a ir mostrando. Christopher, ¿cómo estás? Bienvenido. Antes que nada, felicitaciones, porque estas cosas que vienen directamente desde el origen oriental, podemos nosotros adquirirlos acá en Bolivia. Sí, estos son bonsáis. Normalmente ha venido la costumbre de hacerlos desde Asia, desde hace años. Si mal no me equivoco, desde 900 antes de Cristo. Ya.
Pero ya están, estos son de acá, ya están aclimatados a nuestro frío, todo. Eso te voy a decir, elaborados en Bolivia, ¿no? Sí. Estos, por ejemplo, hay mayores de 36 años, sauce llorón, que mucha gente se piensa que no es sauce llorón porque sus hojas son más pequeñas. Como logran ver, sus hojas son pequeñísimas. Pero de su tamaño normal de sauce llorón, ha sido trabajado ¿para qué? Podándolo todito, para que sea su hoja cada vez más y más pequeña. Es un trabajo que toma años en hacer cada bonsái. Aunque también tenemos de variedades más jóvenes, como de este de acá, que es veremos, vamos un poco más adelante. Unos 3, 4 años de edad recién, que es un olmo chino. Este es un olmo chino. Qué lindo este, ¿no? Que sirve también para decorar cualquier living, cualquier lugar, por el tamaño. Ahí tenemos un olmo chino, también trabajado en Bolivia. Exacto. 3, 4 años. El olmo chino tiene 4 años. Bien. 2 años de trabajo tiene. Bien. Este se ve espectacular, mira ustedes, ¿no? Ahí pueden observar. Este es un... Este es un pino rastrero. Pino rastrero. Bien. Ahí. Este. Aquí está. Bien. Este es un pino rastrero de más o menos 10 años. Este se ha trabajado desde que era pequeño. No sé si se logrará ver, pero este está trabajado desde tronco. Mira. Se ve cómo se ha sacado la raíz, cómo vamos zigzagueando el tronco para que vaya teniendo la colita de zorro y cómo se va haciendo cada vez más y más pomposo. Bien. La gente se pregunta en casa, como es un trabajo de años y necesita un cuidado. Es algo que normalmente en la feria preguntan mucho, si es de cuidado, y la mayoría tiene ese concepto. Pero en el lapso de que, por lo menos yo como mi padre me va enseñando, todos los clientes lo hacen morir un bonsái. ¿Por qué? Por falta de agua. Generalmente ser vivo, si no lo riega o no le da agua 3 semanas continuas, por ende va a morir. Porque sería como si nosotros no comiéramos, no tomáramos agua en ese tiempo. Exacto. Eso nomás necesita un bonsái. Solamente con agua. Sí. Mantenerlo, bien. Si lo riega de 2 a 3 veces a la semana, que es lo adecuado, dependiendo de cada quien, la persona, si lo quiere sumergir, porque hay personas que lo sumergen su bonsái hasta esta altura, o lo riega con una regadora, va a vivir normal. Perfecto, muy bien. ¿Cómo anda con los precios? Porque no deja de ser un trabajo minucioso de mucho cuidado. Por ejemplo, ¿cómo van variando el tema de los precios? El precio de cualquier bonsái varía entre la variedad y la edad. Entre un bonsái, sea de mayor edad, cambia su precio. Este de 36 años, ¿cuánto me cuesta? Quiero comprarlo. Vamos a la cita, por ejemplo. Este, por ejemplo, ya está 3.500 bolivianos por 2 razones. Tiene 36 años, ya es una edad muy alta para los bonsáis. Y de paso es una variedad muy cotizada, porque sauce llorón no hay mucho aquí en Bolivia en bonsáis. Más hay en plantines, como se ve casi en todo lado. Correcto, porque estos son bonsáis. ¿Y este, cuál es el más barato que tienes por acá? Ahorita los más baratos que tuviera serían estos de acá, que este es un ombú, que este normalmente se agarra y se tiene la creencia desde los bonsáis que este trae suerte y fortuna. ¿Y cuánto me sale ese? Este está en 100 bolivianos. 100 bolivianos. Sí. Bueno, hay una gran diferencia, pero sí. Sí, 100 bolivianos. ¿Dónde te encuentro? ¿Sector Plantas? ¿Habría del Ejército allá en la cita? Sí, ahorita nos encontramos en la Avenida del Ejército, en el sector de las plantas. Perfecto. Más o menos por la altura de las gradas al frente. Bien. Ahí estamos. Vaya, por favor, ubique para que usted pueda disfrutar de estas obras de arte, que no son otra cosa que eso. El Bonsái presente en la ciudad de La Paz y en la cita, que estará presente hasta el 12 de marzo en La Paz.